Seieu i cobriu-vos. És oberta la sessió. Benvinguts i benvingudes a la Universitat Jaume I. En aquesta sessió extraordinària es conferirà el grau de doctorat per la Universitat Jaume I a l'estudiantat que durant el curs 2015-2016 i fins al 31 de març de 2017 ha realitzat els estudis i les investigacions corresponents. Té la paraula el senyor secretari general. D'acord amb la legislació universitària en vigor, han assolit el grau de doctor o doctora per la Universitat Jaume I. Senyora Ana Vanessa Saura Centelles, apadrinada pel doctor Santiago Vicente Luis Lafuente. Senyora María Macià Delgado, apadrinada pels doctors Santiago Vicente Luis Lafuente i Eduardo García Verdugo Cepeda. Senyora Sílvia Montolio Breva, apadrinada pels doctors Eduardo García Verdugo Cepeda i María Isabel Burguete Azcárate. Senyora Luisa Carlota de Dios y Barlucea, apadrinada per la doctora María del Rocío Blay Arraez. Senyora Cristina Moreno Gallego, apadrinada pels doctors José Luis Blas Arroyo i Mónica Velando Casanova.
Senyora Paula Escobedo Peiró, apadrinada pels doctors Maria Auxiliadora Sales Ciges i Joan Andrés Traver Martí. Senyor Carlos Segarra Ortí, apadrinat pel doctor Juan Ignacio Climente Plasencia. Senyora Sandra Tena Monferrer, apadrinada pel doctor Juan Carlos Fandos Roig. Senyora Verónica Gracia Ibáñez, apadrinada pels doctors Margarita Vergara Monedero i Joaquín Luis Sancho Bru. Senyora Ana Marzo Mas, apadrinada per la doctora Eloisa Cordoncillo Cordoncillo. Senyora Maria Barreda Vallà, apadrinada pel doctor José Ignacio Aliaga Estellés. Senyor Jesús Castro Calvo, apadrinat pel doctor Rafael Ballester Arnal. I senyora Lorena Carmen Nebot Celades, apadrinada pel doctor Francisco Javier Bellón Laoz.
Alceu-vos els nous doctors, per favor. Fent ús de les facultats que m'han estat conferides i en nom de Sa Majestat, el rei, us atorga el grau de doctor o doctora per la Universitat Jaume I. Podeu seure-vos. A continuació tindrà lloc la solemne investidura com a doctor honoris causa per la Universitat Jaume I del doctor Jordi Garcés Ferrer. Té la paraula el secretari general. Acta de nomenament com a doctor honoris causa del excel·lentíssim senyor Jordi Garcés Ferrer. El Consell de Govern, reunit en sessió ordinària el dia 24 de juny de 2015, va acordar per unanimitat el nomenament com a doctor honoris causa per la Universitat Jaume I de l'excel·lentíssim senyor Jordi Garcés Ferrer, a proposta del Departament d'Administració d'Empreses i Màrqueting, per la seva trajectòria acadèmica i investigadora en el camp de les ciències socials des d'una perspectiva interdisciplinària. En virtut d'aquest acord, es lliuren els atributs d'aquest grau al doctor Garcés Ferrer i es fa el solemne acte d'atorgament del doctorat honoris causa en el dia d'avui al Paranimf de la Universitat Jaume I. I perquè així conste, es consigna en aquest acte el vistiplau del rector. Arcesite candidatus. Per favor, que accedisquen ací a l'estrat el candidat i el seu padrí. Ens alcem per rebre'ls.
Seieu-vos. Té la paraula el padrí del doctorand, el professor Javier Sánchez García, qui pronunciarà la laudatio. Rector magnífic de la Universitat Jaume I, molt honorable president de la Generalitat, excelentíssima senyora alcaldessa de Castelló, rector magnífic de la Universitat de València, rector magnífic de la Universitat de Burgos, rector magnífic de la Universitat Miguel Hernández, excelentíssim senyor president del Consell Social, senyor secretari general, excelentíssim senyor Jordi Garcés Ferrer, excelentíssimes e il·lustríssimes autoritats, comunitat universitària, señores y señores. La concesión del título de doctor honoris causa representa la máxima distinción que la universidad concede a una persona en reconocimiento de su trayectoria científica y académica y, en general, de unos valores que de forma manifiesta se identifican con la excelencia de la propia institución. Me corresponde exponer con brevedad los méritos que acreditan la figura del profesor Jordi Garcés Ferrer tras haber aceptado el Consejo de Gobierno de la Universitat Jaume I la propuesta del Departamento de Administración de Empresas y Marketing de nombrarlo miembro honorario de nuestro claustro académico. Y me dispongo a hacerlo con enorme satisfacción y honor por la admiración y la amistad que desde hace años me han despertado no ya sus méritos académicos y científicos, que son muchos, sino sobre todo los valores que como persona han trascendido su actividad académica y han honrado la institución donde la ha desarrollado, la universidad. Valores como su humanismo, su inquietud intelectual, su constancia y su solidaridad se han reflejado en su actividad académica e investigadora a través de la interdisciplinariedad, la innovación, la excelencia investigadora y la generosidad en la transmisión de sus conocimientos científicos. Intentaré destacar algunos ejemplos de todos estos valores a lo largo de distintas etapas de su vida profesional, desde su formación hasta sus proyectos más actuales. En su formación universitaria, el profesor Garcés Ferrer compagina la licenciatura en Filosofía y Ciencias de la Educación, se especializa en Psicología, con la Criminología en la Universitat de Valencia y las complementa más tarde con la de Trabajo Social por la Universitat de Alacant. La inquietud intelectual, característica de su personalidad, le empujan a una formación en áreas que abarcan la economía, el derecho, la filosofía, las matemáticas, la sociología y la psicología, y van a ser decisiva en la perspectiva humanista y enfoque interdisciplinar que trasladará en su estudio de los fenómenos sociales. Sus primeros pasos profesionales como psicólogo tienen lugar precisamente a escasos kilómetros de aquí, en el municipio de Vila-real, en uno de los primeros equipos municipales de servicios sociales que creó el gobierno valenciano en la época de los 80. También desarrolla actividad clínica privada en su pueblo natal, Puçol, donde todavía recurren a él hoy en día algunas personas y a las que atiende y ayuda de forma gratuita y altruista, fruto de otra característica de su personalidad, la generosidad, porque dice que es una forma de devolverles el apoyo y reconocimiento que siempre le ofrecieron. Fue nombrado hijo predilecto de Puçol en 2009. Al mismo tiempo, inicia sus estudios de doctorado en Psicología Social en la Universitat de Valencia, a través de una beca de investigación en la entonces Caja de Ahorros de Valencia,
convirtiéndose así en el primer becario de investigación de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación y en el primer profesor colaborador de la Facultad de Psicología. Posteriormente, como profesor asociado del Departamento de Sociología, se implica en la gestión académica de la Escuela Universitaria de Trabajo Social, siendo elegido posteriormente director de la misma y guiando y apoyando el proceso de integración de esta en la actual Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Valencia. Promueve el primer Congreso Académico de Trabajo Social y Servicios Sociales en España, celebrado en Valencia bajo su presidencia, y la primera conferencia de directores del área de conocimiento estatal como instrumento de planificación académica futura de dicha área. Organizaciones que siguen funcionando hoy en día como un reflejo de otra de sus características del profesor Jordi Garcés Ferrer, la innovación, la necesidad de innovar estructuras y procesos que mejoran la realidad y persistan en el tiempo. En esta nueva etapa, el profesor, como algunos cariñosamente le llamamos, decanta su docencia universitaria por las políticas sociales y, más concretamente, por las políticas sociales europeas comparadas, que han de ser decisivas para su visión futura en la conformación del Instituto Universitario de Políticas de Bienestar Social. Se muestra apasionado por las ideologías políticas y su relación con las políticas públicas, después de una estancia de investigación en la Universidad de Kent, en Canterbury, en 1997, con su admirado profesor Vic George. Pero se da cuenta que le falta una formación específica para poder realizar análisis más completos sobre la realidad social y por ello decide iniciar un nuevo doctorado en Ciencias Políticas y de la Administración en la UNED, en Madrid. Compagina estos primeros años de docencia e investigación con la obtención de su segundo doctorado sobre las políticas sociales en países del este de Europa, que lee y defiende también con cum laude en 2003 en la Universidad de Granada. Desde estos inicios, el profesor Garcés Ferrer ha desarrollado una actividad docente universitaria continuada de 32 años, tanto en grado como en posgrado. La internacionalidad ha caracterizado también esta faceta suya, impartiendo docencia en diferentes universidades europeas y norteamericanas, esfuerzo y constancia que vertebra su actividad académica y que él suele resumir en una de las frases que transmite a su equipo. Nuestra aliada, la constancia, la inteligencia siempre es más que bienvenida. En 1996, el profesor Garcés crea la Unidad de Investigación de Políticas de Bienestar Social, que posteriormente se consolidaría como Instituto de la Universidad de Valencia. Promociona este centro de investigación especializado en políticas públicas, específicamente políticas públicas sociales, cuya misión es la mejora del bienestar social y la calidad de la vida de la sociedad europea. Hoy, Polibienestar es un espacio de investigación de excelencia, referente a nivel internacional, con 100 investigadores pertenecientes a 11 áreas de conocimiento, las universidades de Murcia, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Politécnica de Madrid y de Valencia y la Universidad del País Vasco se han unido al proyecto de Jordi Garcés en los últimos 4 años a través de unidades adscritas de investigación, siendo precisamente su querida Universitat Jaume I la que hoy le acoge, la primera en asociarse. Y empiezan a unirse también unidades de investigación internacionales de Canadá, Chile y Paraguay. Polibienestar es ya un proyecto consolidado, con una identidad y una visión clara y con una amplia red de partenariado internacional que alcanza más de 150 empresas, centros de investigación, administraciones públicas y organizaciones sociales. De hecho,
es el instituto con más proyectos europeos subvencionados de la Universitat de Valencia, alcanzando el 19% de la investigación europea de dicha universidad, y gracias a las cuales se forman jóvenes investigadores en un contexto de conocimiento interdisciplinar. No podríamos olvidar en este acto la gran vinculación del profesor Garcés Ferrer con la actividad académica e investigadora de la Universitat Jaume I, que se consolidó en abril de 2012 al constituirse la unidad asociada al Instituto Polibienestar vinculada al Grupo de Investigación IMK Innovación en Marketing. Esta unidad está integrada por 11 investigadores de la Universitat Jaume I de los departamentos de Administración de Empresas y Marketing, Derecho Público y Psicología Básica, Clínica y Psicobiología. También es miembro activo de otros grupos de investigación de la Universitat Jaume I, como la Red de Excelencia y CITIC. La consolidación de las relaciones con nuestra universidad ha permitido que en 2014 investigadores de la Unidad Asociada Polibienestar de la Universidad Jaume I participaran en la elaboración de propuestas europeas y se integraran como socios en distintos proyectos europeos, donde el profesor Garcés Ferrer es investigador principal. Esta relación culmina con la aprobación por parte del Consejo de Gobierno de la Universitat Jaume I y de la Universitat de Valencia del programa de doctorado interuniversitario en diseño, gestión y evaluación de políticas públicas de bienestar social, recientemente aprobado por la NECA y dirigido por el profesor Garcés Ferrer. En noviembre de 2013 le llega al profesor uno de los reconocimientos internacionales más merecidos. Me refiero a la Cátedra Príncipe de Asturias en la Universidad Georgetown en Washington. Cátedra que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de España convoca en concurrencia pública competitiva en el marco del acuerdo suscrito con la Universidad de Georgetown, la Embajada de España en Estados Unidos y la Fundación Endesa. Desde su incorporación a la Cátedra Príncipe de Asturias, el profesor Garcés Ferrer atiende a las funciones docentes de dicha cátedra, así como actividades de investigación, con el objeto de contribuir a la promoción y difusión de los estudios sobre España y Europa en el campo de las políticas sociales europeas comparadas, asumiendo, además, la representación institucional de la cátedra ante organismos y personalidades del mundo académico, científico, económico, social y diplomático de Estados Unidos. Del mismo modo, colabora con prestigiosos think tanks norteamericanos como Brookings, Peterson Institute for International Economics y Council on Foreign Relations. Mención aparte merece la extraordinaria labor desarrollada por el profesor, conjuntamente con la Embajada Española en Estados Unidos y la FECIT, en la promoción y consolidación de la primera Asociación de Científicos Españoles en Estados Unidos, ECUSA. Organiza y preside, con dicha asociación científica, la Fundación Española de Ciencia y Tecnología y la Embajada Española, en septiembre de 2015, el primer Congreso de Científicos Españoles en Estados Unidos, bajo la presidencia de Sus Majestades los Reyes de España. Con la Cátedra Príncipe de Asturias, el profesor Garcés Ferrer, primer valenciano en ocupar dicha cátedra, pone un broche de excelencia a su carrera académica, junto con una serie de distinciones no menos significativas. Así, en 2015 recibe la placa honorífica de la Universidad de Burgos. En 2012 obtuvo el primer premio de la Universidad Nebrija y la Fundación ACS sobre turismo accesible y en el año 2003 obtuvo el primer premio de la Fundación Americana 3M
a la innovación en atención sanitaria. En 2009 se le concedió el título de doctor honoris causa por la Universidad de San Pedro de la República de Perú y en 2013 el título de doctor honoris causa por la Universidad Autónoma de Encarnación de Paraguay. Aunque la mayor parte de la actividad investigadora le ha realizado en la Universidad de Valencia, ello no ha sido óbice para investigar en otras universidades, entre las que destacaré las universidades de París-Dauphine, Kent, Oxford, Cambridge, Innsbruck, Rotterdam y Georgetown. A lo largo de esta carrera como investigador, el profesor Garcés Ferrer es autor y coautor de más de 200 publicaciones científicas en español, valenciano, inglés y alemán, que incluyen libros, capítulos de libro y artículos en editoriales de reconocido prestigio internacional y en revistas de impacto. Ello indica el intenso trabajo desarrollado por el profesor, que se explica porque en los últimos 5 años ha sido investigador principal de 36 proyectos de investigación, en su mayoría europeos. Sinceramente, no conozco a ningún investigador social con un currículo investigador tan abrumador y con tanta capacidad de trabajo. Esta labor investigadora del profesor Garcés Ferrer ha estado guiada desde 1996 por sus trabajos sobre la teoría de la sostenibilidad social, más concretamente sobre un tema de gran relevancia en las sociedades europeas actuales, como son las políticas de cuidados de larga duración para personas en situación de dependencia y enfermos crónicos. El profesor Garcés Ferrer propone, a través de su teoría, que la sostenibilidad de los sistemas de bienestar europeos es económicamente viable mediante un modelo de integración de servicios sociosanitarios eficientes, customizados y apoyados en las tecnologías de la información. Aporta algoritmos matemáticos y simulaciones computacionales que pueden predecir la eficiencia del sistema a largo plazo. Es, como a él le gusta denominarla, la futura aventura de la investigación interdisciplinar y sociotécnica. No quiero cansarles ni extenderme más, pero quiero hacer referencia para terminar a algunas cualidades del profesor que no puedo omitir antes de terminar mi laudatio, a saber, su inagotable energía y contagioso entusiasmo por el trabajo en equipo, su compromiso activo con la Universidad Pública Española y su generosidad a la hora de compartir éxitos y conocimientos. Tras haber desempeñado cometidos internacionales de gran relevancia en la Cátedra Príncipe de Asturias, volvió al Instituto Polibienestar dispuesto a compartir los conocimientos adquiridos con las personas que le rodean. Como los antiguos navegantes que surcaban el Mediterráneo para compartir con sus pueblos las riquezas encontradas más allá de sus fronteras. Porque Jordi es un hombre del Mediterráneo, transversal, integrador y, por tanto, universal. Quizá por ello regresa cada verano al maestrazgo, a la ladera de un monte, como canta Serrat, más alto que el horizonte, para tener buena vista sobre el Mediterráneo. A mi humilde parecer, es un modelo y referente académico e investigador a seguir en nuestra universidad. Por todas estas razones, excelentísimo y magnífico rector de la Universitat Jaume I, solicito ante este claustro el reconocimiento de doctor honoris causa por nuestra universidad para el profesor Jordi Garcés Ferrer. Muchas gracias.
A continuació es procedirà a la solemne investidura com a doctor honoris causa de l'excel·lentíssim senyor Jordi Garcés Ferrer. Dempeus. En testimoni de reconeixement dels vostres mèrits rellevants, la Universitat Jaume I us ha nomenat doctor honoris causa. En virtut de l'autoritat que m'ha estat conferida, us faig lliurament d'aquest títol i us impose com a símbol la medalla doctoral i el birret llorejat venerats distintius de l'alt magisteri. Porteu-los com a corona dels vostres estudis i mereixements. Rebeu també l'anell que l'antigüitat tenia costum de lliurar en aquesta cerimònia com a emblema del privilegi de signar i segellar els dictàmens, les consultes i les censures escaients a la vostra ciència i professió. Rebeu també aquests guants blancs, símbol de la puresa que han de conservar les vostres mans. Són signes els uns i els altres de la distinció de la vostra categoria. I perquè us heu incorporat a aquesta universitat, rebeu ara, en el seu nom, doctor Jordi Garcés Ferrer, l'abraçada de fraternitat dels que s'honoren i es congratulen de ser els vostres germans i companys. La vostra vènia, senyor rector. Rector magnífic de la Universitat Jaume I. Molt honorable president de la Generalitat Valenciana. Excel·lentíssima senyora alcaldessa de Castelló. Rector magnífic de la Universitat de València. Rector magnífic de la Universitat de Burgos. Rector magnífic de la Universitat Miguel Hernández. Excel·lentíssim senyor president del Consell Social. Senyor secretari general. Professor Javier Sánchez. Il·lustríssima senyora directora general d'Universitats.
Excelentíssim senyor ambaixador d'Espanya als Estats Units d'Amèrica, alcalde i regidors de l'Ajuntament de Puçol i Castelló, excelentíssimes i il·lustríssimes autoritats, comunitat universitària, senyores y señores. Es un gran honor para mí haber sido invitado a dirigirme a ustedes hoy. Es un día muy especial para mí y para mi familia que me acompaña, especialmente mi esposa Estrella y mis hijas Estrella y Sofía, ya que es uno de los reconocimientos más significativos de mi vida académica. Es además un placer compartir este acontecimiento con la satisfacción que supone que jóvenes investigadores hayan leído y defendido con éxito sus tesis doctorales en esta universidad. Estoy convencido de que sus trabajos contribuirán de forma sólida a mejorar la calidad de vida de nuestra sociedad. Mi más sincera enhorabuena a ellos, a ellas y a sus directores. Conozco desde hace tiempo la vida académica y, por consiguiente, el esfuerzo que supone postular una candidatura de honoris causa en una universidad pública donde todos los miembros de la comunidad universitaria examinan minuciosamente las contribuciones docentes, investigadoras y de transferencia de la investigación del candidato y sus aportaciones a la comunidad científica internacional. Quiero expresar mi gratitud al Departamento de Administración y Administración y Marketing de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas, así como a los profesores implicados y, en especial, permítanme que destaque sobremanera a aquellos que promovieron la propuesta, el doctor Javier Sánchez, a quien agradezco su laudatio, y el doctor Lluís Callarisa. Muchas gracias, del mismo modo, al Consejo de Gobierno y al rector de la Universidad Jaume I por haber aceptado dicha propuesta. Pero antes de iniciar la lectura de mi discurso, al que he titulado Carta a las Ciencias Sociales, el conocimiento interdisciplinar como generador de la innovación social, permítame decir que me gustaría dedicárselo a Concha Ferrer y Francisco Garcés, mis padres, y agradecerles infinitamente la riqueza de los valores que me transmitieron en su educación. Se necesita todo un siglo de análisis para tener un día de síntesis, afirmó hace ya más de un siglo el historiador francés Fustel de Coulanges, cuya conceptualización de la realidad fue tema central de la tesis doctoral de uno de los padres de la sociología, Émile Durkheim. Precisamente, y en esa línea, la idea central que defenderé en mi discurso no es otra que estamos llegando a ese día de síntesis materializado en una nueva forma de entender la universidad, la investigación y las políticas públicas, a saber, la interdisciplinariedad. Una manera de investigar y analizar la realidad desde un punto de vista teórico, epistemológico, a través de la búsqueda de la unidad e integración del conocimiento de diferentes disciplinas y desde una perspectiva pragmática para encontrar soluciones complejas a problemas, naturalezas y mundos complejos. Es, como apuntaba el filósofo Edgar Morin, caminar hacia una epistémologie de la complexité, donde la complejidad de la naturaleza no puede ser estudiada sin la naturaleza de la complejidad. Y donde el estudio de la realidad ontológica supone componer, descomponer y recomponer la unidad-multiplicidad de los fenómenos sociales, sustantivados por dualismos donde el orden-desorden, el ser-devenir o la mismidad-alteridad son en ocasiones, y hoy por hoy, inaprehensibles a la mente humana. La unidad ya no está divorciada de la diversidad. El paradigma ecológico y con él el enfoque interdisciplinario que crece en su interior supone una nueva síntesis a la vieja antinomia de lo uno y lo múltiple. A mayor diversidad, mayor unidad. Y viceversa. La unitas múltiples de Morin se construye a través de interacciones que son la mayoría de las veces antagónicas.
No hay ni orden absoluto ni ciencia reina, sino un proceso dinámico e interactivo de aprendizaje significativo, en palabras del cibernético y teórico del constructivismo Ernst von Glaserfeld, que será capaz de reorganizar la comprensión de los fenómenos sociales. Como afirmó el filósofo español Salvador Paniker, toda sintaxis, al disponer esas piezas sueltas en un orden, taxis, recupera la totalidad perdida bajo la forma de significado, componente sintáctico, Chomsky, o estructura, en el sentido de la Gestalt. La significación resulta siempre de la reunificación de elementos solo aparentemente dispersos, aunque esta reunificación siempre es parcial, finita. Cada nueva versión es provisional, como señalaba el poeta mexicano Octavio Paz. El texto, que es la realidad, cambia sin cesar, aunque quizás siempre dice lo mismo, y de ahí que de tiempo en tiempo se descarten ciertas versiones en favor de otras que, a su vez, habían sido ya descartadas. Cada proceso de síntesis es una traducción de la historia, provisional, es una creación, es un texto nuevo. También en su obra el epistemólogo, psicólogo y biólogo suizo Jean Piaget afirmó a lo largo de sus estudios que después de una fase inicial durante la cual el conocimiento se tendió a fragmentar en disciplinas y subdisciplinas especializadas, un proceso que a mi modo de ver todavía hoy continúa, empezaba a ser testigo de una completa inversión del enfoque científico, cuyos dos problemas esenciales eran A, la dispersión del saber, y B, el divorcio que se produce entre el conocimiento científico y la acción, lo que motiva una fractura real en la investigación entre teoría y práctica, que ignora la relevante función social de la ciencia, propiciando así el desarrollo de una investigación en el plano teórico frente a una investigación orientada. Las sociedades modernas, manifiesta el sociólogo español Lamo de Espinosa, han entronizado el cambio y no la estabilidad, la innovación y no la repetición. La situación actual de la ecuación orden-cambio se ha alterado y con ella la relación y el peso específico del pasado frente al futuro. La conducta aparece más y más orientada no por un repertorio de experiencias pasadas y reguladas por normas elaboradas ancestralmente, no, sino por imágenes virtuales dispersas de escenarios futuros totalmente desconocidos, de proyectos, de expectativas latentes, de modelos que canalizan estratégicamente la acción y cuyo análisis y estudio pertenece a campos del conocimiento científico muy diversos y aparentemente muy distantes, pero cuya cohesión o síntesis hay que buscar para que nos permita capturar su significado real. Nuestra sociedad requiere un cambio de enfoque en el análisis de los fenómenos, los individuos y las instituciones en los que se hallan inmersos. Un nuevo tipo de conocimiento social que integre distintas disciplinas por medio de la interdisciplinariedad. Una nueva estrategia para comprender los fenómenos sociales, que habrá de permitir un modo distinto de diseñar y desarrollar la investigación y de reorientar las políticas públicas y la docencia y la investigación en la universidad. Para ello, como apunta la Fundación Kaleidos, habrá que prestar mucha atención a factores que condicionarán la puesta en práctica de estrategias interdisciplinares, tales como A. Condicionamientos institucionales. En unas administraciones públicas con una mentalidad organizativa diseñada para el desarrollo de conversaciones verticales, de decisiones unilaterales en detrimento de las conversaciones horizontales donde prima el debate. En definitiva, con una mentalidad excesivamente acostumbrada no tanto a compartir y convencer como a jerarquías y sumisiones en el trabajo, como escribió Baroja en su libro El árbol de la ciencia. B. Condicionamientos sociales. En una sociedad cargada de individualismos y de valores de competencia, a una distancia profunda de los proyectos grupales y de interactuación, sustantivados en la interdisciplinariedad, que ante el carácter multidimensional de las nuevas problemáticas exige aunar esfuerzos, sumar estrategias, técnicas, voluntades, trabajo y yo añadiría
ilusión, motivación y liderazgo. C. Condicionamientos culturales. En esta globalización de la visión y del pensamiento en la que estamos inmersos, con toda la red de técnicas de persuasión invisibles que hace necesario que prestemos más atención a si lo que analizamos es lo real o solamente una categorización asumida que sobreimponemos necesariamente a la materialidad del problema. La pregunta es, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Miremos hacia la historia para que nos ayude a caminar hacia la conceptualización de la interdisciplinariedad. Como es sabido, el paradigma positivista de ascendencia comtiana ha marcado durante años los enfoques científicos buscando las causas de los fenómenos sociales con independencia de los estados subjetivos de los individuos y ha privilegiado construcciones epistemológicas y perspectivas metodológicas que tienden hacia la unidisciplinariedad monoepistémica del conocimiento. Desde este enfoque, toda proliferación desordenada de signos equívocos y ambiguos que constituía la entraña de la realidad múltiple, proteica, compleja y desconcertante, fue conducida al taller aséptico de los oficiantes y orfebres de la ciencia, con la intención de desterrar, a través de la racionalización, la noche de la ignorancia y traducir el bosque de los símbolos. La confianza en la razón y la creencia en el progreso ilimitado de la ciencia fueron sin duda los garantes de todo este proceso. Y como la razón es universal, como lo válido para todos tiene la apariencia de ser un auténtico encuentro con la verdad, lo individual quedará convertido en lo espúreo por excelencia. A partir del siglo XVIII se instaurará definitivamente la dictadura de la razón centralizadora, que tendrá como final la deshumanización, una consecuencia lógica, como afirma el poeta y crítico literario asturiano Carlos Bousoño, de la racionalización inadecuada de la vida. Este proceso se incrementa rápida e inevitablemente a partir de las necesidades de la industrialización, surgen nuevas especialidades y la fragmentación del saber alcanza las cotas más altas de toda la historia. Se consolida la especialización, pero se pierde la visión de conjunto. El estallido de la revolución industrial trae consigo también un incremento de la problemática social. Vinculado con toda esta situación, desde finales del siglo XIX y principios del XX, se inicia el proceso de formación de las ciencias sociales y la construcción del conocimiento desde estas disciplinas seguirá los modelos cuantitativos de corte positivista. Se realiza una auténtica colonización desde los enfoques de las ciencias físico-naturales, que cristalizarán definitivamente con las aportaciones de los filósofos neopositivistas del Círculo de Viena, que muestran una abierta oposición a toda especulación y metafísica y elaboran la construcción de una filosofía y un lenguaje científicos que permitiera su control por medio de enunciados expresados en forma behaviorística, en términos de la ciencia física, fisicalización de las ciencias sociales. Líricamente y parafraseando al escritor italiano Antonio Tabucchi, la vastedad de lo real era incomprensible. Y para poder explicar y comprender la realidad era necesario encerrarla en un rectángulo. Porque la geometría se opone al caos. Efectivamente, el gran ardid de la ciencia ha consistido en inventar la finitud de lo real para que sea posible su tratamiento lógico. La finitud es inteligible porque puede ser repetida, es decir, integrarse en un proceso constante de redundancia. La finitud es inteligible porque al poder ser repetida puede generar un orden comunicable intersubjetivo. Ello, en cierto sentido, ha motivado, como señalábamos al principio, el apartheid del saber y, lo que es más grave, el aislamiento de la investigación científica en su torre de marfil y, por tanto, la fractura entre el conocimiento científico y la acción social. Todo ello habrá de generar una situación paradójica en el seno de las ciencias sociales, dado que la construcción de las estrategias epistemológicas y metodológicas elaboradas desde el paradigma objetividad-racionalidad del positivismo destierra la influencia de los procesos sociales. La ciencia aparece como una actividad pura del pensamiento
desvinculada de su contexto social. Aspecto que no habrá de pasar por alto a determinados filósofos de la Escuela de Frankfurt, como Horkheimer, quien en 1937 afirmaba que la transformación de las estructuras científicas dependa de la situación social respectiva es algo que se puede afirmar no solo de teorías tan generales como el sistema copernicano, sino también respecto de los problemas especiales de la investigación corriente. Este paradigma dominante empieza a resquebrajarse cuando emergen en la construcción del conocimiento los enfoques cualitativos, cuya finalidad es comprender las conductas antes que explicarlas, operando con conceptos o ideas más que con datos o cifras y rescatando del olvido todos aquellos aspectos que constituyen realmente la razón de ser de estas disciplinas, recuperando lo que define al individuo singular inmerso en su contexto social. Sus pasiones, sus emociones, sus expectativas, sus intenciones, sus ideologías, sus creencias, y se vuelve a priorizar la comprensión y el sentido, porque las regiones más valiosas de la realidad, las más valiosas para el ser humano, señalaba el ensayista, pintor y físico argentino Ernesto Sábato, no pueden ser aprendidas por los abstractos esquemas de la lógica y de la ciencia basados en el paradigma objetividad-racionalidad. En este contexto, en el contexto de este viraje, la fecundación interdisciplinaria vino posibilitada por la moderna teoría de sistemas, que ha permitido descubrir los isomorfismos entre diversas esferas del saber. Bert Lanfy, filósofo y biólogo austriaco, consideró que este enfoque comenzó a vislumbrarse cuando la psicología de la Gestalt reemplazó la noción de reflejo condicionado por la de comprensión. Es decir, cuando incluso en psicología experimental se comenzó a ampliar la explicación meramente causal de los hechos por una explicación estructural y por totalidades, es decir, interdisciplinar. Los esquemas mecanicistas y las series causales se mostraron insuficientes para dar cuenta de los problemas, especialmente en el dominio de las ciencias biosociales. Surgió así un nuevo biologismo, al tiempo que se descubrió que era posible aplicar modelos matemáticos similares en diversos dominios del saber. La similitud estructural de estos modelos, el isomorfismo, hacía posible el replanteamiento de las nociones de teleología, totalidad y organización que habían sido eliminadas del esquema mecanicista. Entiendo, pues, que resulta esencial vertebrar para las ciencias sociales una estrategia centrípetamente integradora que articule esa multiplicidad de ángulos y perspectivas en una visión interdisciplinar sintética e innovadora que sea capaz de generar, en la nueva era que se intuye, una manera diferente de investigar para gestionar el mundo. Una postura que observe, que reflexione, que busque, que pregunte. Esta será en suma una mirada compartida, como la de aquel niño que, sorprendido al ver por primera vez la vastedad del mar y cogido de la mano de su padre, le dice: «Papá, ayúdame a mirarlo», parafraseando a Eduardo Galeano. Estas estrategias basadas en estudios integrados multidisciplinares solo pueden ser obra de un equipo que aprenda a elaborar marcos conceptuales, metodológicos y epistemológicos compartidos y cuyo lema sea «There is no I in team», no existe el yo en un equipo. Un equipo interdisciplinario estará capacitado para elaborar contenidos interinstitucionalmente, asegurando su aplicabilidad y transferencia, y trabajará aceptando el juego dialéctico involucrado en la doble direccionalidad de los procesos que lo constituyen, que van de la modificación de los elementos a los cambios de funcionamiento de la totalidad, y de los cambios de funcionamiento de la totalidad a la reorganización de los elementos constituyentes. Es decir, se ha de profundizar cada vez más en la noción de open system, donde, a diferencia de lo que ocurre en los sistemas cerrados, funciona una causalidad cibernética, fractal y no lineal, generando un proceso de bucle permanentemente reactualizado. La interdefinibilidad, lejos de constituir la adición de elementos sectoriales, consiste en construir nuevos modelos a través de diferentes procesos y diferentes análisis. Mi propuesta es que
así como la nueva conciencia ecológica entiende que ya no hay que dominar a la naturaleza, sino pactar y convivir con ella, las ciencias sociales deberán recuperar su innovadora función social, pactando con las ciencias técnicas la reflexión de la interdefinibilidad para componer nuevos sistemas complejos sociotécnicos y reformulando así la concepción práctica de las ciencias sociales. Transformar el vasto conocimiento social validado en algoritmos matemáticos catapultará este conocimiento hacia el futuro de la investigación científica y será capaz de modificar la acción a través de la toma de decisiones políticas eficaces y eficientes en el ámbito de las administraciones públicas. ¿Por qué? Porque todo está conectado. El mismo concepto de inseparabilidad de la mecánica cuántica refuerza esta perspectiva. Preveo que desde una perspectiva científica, la inseparabilidad ecosistémica será capaz de sustituir el esquema darwiniano de la supervivencia del más apto por el de la mayor adaptabilidad del más cooperativo. Busco con el enfoque epistemológico y metodológico interdisciplinar en las ciencias sociales una perspectiva que nutra la creatividad constante y la adaptación a lo hipercomplejo. Pero entrar en esa dinámica requiere un paso previo, lo que yo denomino la actitud interdisciplinar. Un reclamo reflexivo individual previo en el que cada uno deduce que es productivo y saludable aprender de los demás y con el otro, y que del intrínseco conflicto surgido de la acción comunicativa nace la obligación de colaborar para integrar, para hacer y, por consiguiente, para crecer. Y esta actitud es perfectamente aplicable tanto a la balcanización del conocimiento como a la política, si queremos ganar la batalla a la endogamia, los intereses profesionales y corporativos y las estrategias de poder. Esta sería para mí una excelente definición de la política, a saber, no buscar respuestas en las certezas técnicas ni en las victorias de unos sobre otros, sino en la capacidad y en la libertad de intercambiar argumentos y sintetizar conclusiones de equilibrio y de consenso a largo plazo. El consenso es a la política como la interdisciplinariedad al conocimiento. Una supuesta lógica que se transforma en oxímoron por improbable. Si bien, y en realidad, ahí reside, desde mi punto de vista, justamente la esencia de la política, por compleja, dialogante. Sabemos que la democracia como la ciencia es un proceso constantemente inacabado. Su complejidad es de tal calado que es como querer reconstruir un barco en alta mar usando la misma madera de su propia estructura hundida. La reconstrucción de la democracia cognitiva, como apunta la profesora Riera, es posible abordarse y enseñarse desde un enfoque estrictamente interdisciplinar, desde el aprendizaje del pensamiento complejo, único garante de la regeneración constante frente al pensamiento de la hipersimplificación. A este pensamiento complejo y regenerativo tendrán que acudir, qué duda cabe, las tecnologías de la información y la comunicación, que si bien han entrado y revolucionado la sociedad, la ciencia, las relaciones internacionales, la economía, solo han tímidamente coqueteado con los procesos políticos. Este es un gran nicho de investigación y será el gran reto de la política y el desafío de la ciencia, en concreto de las políticas públicas, de las políticas sociales, en los próximos 15 años, si quieren estar a la vanguardia de los tiempos. Reincorporar a nuestro lenguaje y enfoque metodológico conceptos como relatividad, contingencia, autocrítica, incertidumbre, emoción, sistema y causalidad múltiple devolverá a la ciencia, a la docencia, a la investigación, su verdadera función social. Y a estos útiles conceptuales y metodológicos se unen textos de autores como Bateson, Piaget, Bertalanffy, Shannon, Serres, Brillouat,
Kafka, Lewin e Alteri quienes han sentado las bases de una epistemología cuyo eje vertebral es la interdisciplinariedad. Y, sin embargo, sus textos son todavía poco conocidos o quedan al margen de los marcos monoepistémicos. Se necesita todo un siglo de análisis para tener un día de síntesis. Afirmó ya hace más de un siglo el historiador francés Fustel de Coulanges, con el que iniciaba mi discurso. Aproximándonos a ese día de síntesis, materializado en una nueva forma de entender la universidad, la investigación y la función pública, la interdisciplinariedad. Estoy firmemente convencido, hoy más que nunca, de la necesidad de comprender de otro modo la interdependencia de los fenómenos y los destinos previsibles e imprevisibles de la acción social. La interdisciplinariedad dilatará nuestras pupilas y extinguirá al hombre unidimensional, en palabras de Marcuse. ¿Cómo podríamos lograrlo? En 1961, el físico estadounidense Ralph Lepp, en su obra The New Priesthood, The Scientific Elite and the Uses of Power, señalaba: viajamos en un tren que está adquiriendo velocidad, deslizándose por una vía donde un número ignorado de agujas conducen a puntos de destino desconocidos. No hay ni un solo científico en la locomotora. La mayor parte de la sociedad va en el furgón de cola mirando hacia atrás. Es hora de devolver la ciencia a la locomotora y a las mujeres y hombres que viajan en el furgón de cola la posibilidad de que vayan iniciando cambios en algunas piezas de su conducta y pensamiento que les permitan abrir brechas en el nuevo paradigma ya de referencia. Créanme, es posible. Es posible si hacemos bien una transformación sistémica y profunda del sistema educativo, mediante el diseño de contenidos y ópticas caleidoscópicas del paradigma interdisciplinar, para que enseñen la complejidad de la realidad y de cómo ésta afecta al individuo y su contexto. Deberemos aprender a aprender, aprender a pensar, a experimentar, a integrar, a trabajar en equipo, a crear, a emprender, a comunicar y a compartir. Doctores y académicos, invitemos a nuestros alumnos a hablar en nuestras aulas, en todos los ámbitos de nuestro sistema educativo, para dotarles de la lucidez intelectual y la voluntad necesarias para cambiar la historia, nuestra historia. Esa actitud docente les ayudará a ser seres sociales y a encontrar su destino en el sentido confirmado por Séneca en su epístola a Lucilio, recogida por Schopenhauer en su obra Los designios del destino. Ducum volentem fata nolentem traunt. El destino guía a los que desean ser líderes y arrastra a los que se resisten. En lo que concierne a nosotros, los científicos amigos de la academia, hemos de ser como referentes capaces de vencer nuestra resistencia a entrar en el ámbito de lo interdisciplinar por estimar, en muchas ocasiones, que con ello se difuminan nuestros reconocimientos de autoridad y competencia científica. Algunos piensan, incorrectamente, que dedicar tiempo a coser el fino conocimiento con otras disciplinas puede afectar a su lista de publicaciones e incrementar la probabilidad de error al introducirse en territorios desconocidos que no dominan. Sí, no lo negaré, ese es un riesgo. Pero a cambio se tiene un conocimiento limitado de la realidad y la pérdida de una visión integradora del fenómeno social estudiado. Y aunque existen no pocos obstáculos para el desarrollo de la interdisciplinaridad, puestos de relieve por Gómez en 1916, es hora de iniciar el viaje desde la vanidad hasta el orgullo, que es como abandonar el epidérmico y contingente posmodernismo para instalarse en espacios intelectualmente incómodos que destilan una ontología clarificadora a fuer de compartir conocimiento.
Por ello, y junto a la idea de Morand de tratar de instituir en todas las universidades y facultades un diezmo epistemológico interdisciplinario que deduciría un 10% del tiempo del curso para una enseñanza común que trataría de las premisas de los diferentes saberes, también propongo aquí su institucionalización, pero no en el ámbito de la docencia, sino de la investigación, a través de institutos universitarios de carácter interdisciplinar sociotécnico en todas las facultades, que estudien los problemas heterogéneos y álgidos del desarrollo integral del ser humano. Institutos que se planteen la conveniencia de la coordinación de profesionales con investigadores, de lo público con lo privado, de los políticos con los científicos, para aprender objetivos, epistemologías, metodologías y experiencias y aplicarlas después a las políticas públicas y al bien común. A ese objetivo he dedicado casi 25 años de mi carrera investigadora en la Universidad de Valencia, sustanciada hoy en una realidad: el Instituto de Investigación en Políticas Públicas de Bienestar Social, Polibienestar. Este es el legado que intento transmitir: el haber llevado la realidad a las aulas a través de la interdisciplinariedad. Legado que sustantiva la obra del equipo del que formo parte. Un equipo que a su cinto ciñen a herrojadas la honestidad, la constancia y la humildad. Amigos y amigas de la Universitas, en las aulas de la academia hiberna el frío solipsista de la teoría. En la bancada interdisciplinar late con toda su intensidad la tragedia de la realidad, de la vida, porque actúa, porque se mueve y porque afortunadamente se contradice. Equivocarse es esencial para ser un verdadero científico, porque en el camino hacia la rectificación positiva encontraremos seguro las sendas de la libertad y de la verdad. Es cierto, la interdisciplinariedad es una aventura, pero también un desafío y sobre todo una actitud. 3 características ineludibles para crear soñadores, líderes sociales, económicos y políticos capaces de generar ilusión y sobre todo consenso en lo esencial. Consensuar lo esencial para el bienestar del ser humano y mantenerse intransigente en su cambio es lo que nos hará únicos. Mantengamos el rumbo estable sin perder la ilusión, porque la ilusión es sencillamente el primer paso para el cambio de paradigma. Provistos, pues, de esta actitud, emprendamos el viaje de diseñar y proteger el futuro, el de nuestras hijas e hijos, porque el futuro no es un regalo, es, queridos amigos, siempre una conquista. Muchas gracias.
Molt honorable president de la Generalitat, excel·lentíssima senyora alcaldessa de Castelló, rector magnífic de la Universitat de València, rector magnífic de la Universitat de Burgos, rector magnífic de la Universitat Miguel Hernández, excel·lentíssim senyor president del Consell Social, senyor secretari general, excel·lentíssim senyor Jordi Garcés Ferrer, professor Sánchez, padrí del doctorant, il·lustríssima senyora directora general d'Universitats, excel·lentíssim senyor ambaixador d'Espanya als Estats Units d'Amèrica, membres del Consell de Direcció de la Universitat Jaume I i també d'altres universitats, membres del Consell Social, alcaldes, regidors, excel·lentíssimes i il·lustríssimes autoritats, representants de la societat civil, representants sindicals, comunitat universitària, senyores i senyors. Les universitats, fins i tot les institucions joves com la nostra, que portem poc més de 26 anys d'existència, som organitzacions complexes, pot ser difícils d'entendre des de l'exterior i en ocasions amb dificultats per la inèrcia del sistema per a donar resposta amb agilitat a totes les demandes del nostre entorn. Per això, quan tenim entre nosaltres la sort de gaudir d'un esperit inconformista i innovador que cerca nous camins, noves solucions per a donar resposta a la societat, hem de reconèixer-lo, donar-li el nostre suport i posar-lo com a exemple. I això és el que volem fer en aquest acte d'investidura. Retre també un merescut homenatge al doctor Garcés Ferrer, els mèrits del qual ha glosat perfectament en la seva laudatio el professor i catedràtic del Departament d'Administració d'Empreses i Màrqueting, Javier Sánchez, a qui vull agrair el seu esforç de síntesi i el seu magisteri, l'haver-nos mostrat el currículum, la trajectòria del professor Garcés. Però amb aquest homenatge d'avui volem sobretot posar el doctor Garcés Ferrer com a exemple. Exemple per a la comunitat universitària, per als més de 2.000 treballadors i treballadores que cada dia, amb el seu esforç, treball diari a les aules, als laboratoris i als despatxos, fan de la nostra universitat, la Universitat Pública de Castelló, que ens enorgulleix a tots. I també com a exemple, especialment per al nostre alumnat, per als més de 14.000 estudiants i estudiantes de grau, màster i doctorat, que cada dia es formen al nostre campus com a futurs professionals i, com no, també com a futurs ciutadans i ciutadanes d'un món cada volta més complex i que requereix més la implicació de tots els membres de la societat. El doctor Garcés Ferrer s'uneix així a una llarga llista de dones i homes, 42 ja, que en diferents camps del saber i des de diferents àmbits han acceptat formar part de la nostra comunitat universitària. I ho fan com a punts de referència, com a fars, com a guies, com a models en allò professional, però especialment en allò personal i també vital, d'allò que significa ser universitari, i més concretament ser un universitari de la Jaume I. Per tant, me permetreu que les meves paraules siguin per agrair-li al doctor Garcés Ferrer que hagi acceptat la nostra proposta i per donar-li des d'ací la més sentida i afectuosa acollida a la nostra universitat, que ja és per sempre també la seva. Benvolgut professor Garcés Ferrer, benvolgut Jordi, com resa l'antic dit valencià, benvingut siga aquí a sa casa bé. Us agraïm molt la vostra disposició a integrar-vos en el claustre universitari de l'UGI i ens felicitem per incorporar al nostre patrimoni el bagatge tan extraordinari de la vostra trajectòria acadèmica investigadora i també personal. En aquesta trajectòria, el més destacat és l'inestimable esforç que ha fet, fa i estic segur que continuarà fent durant molts anys el doctor Garcés, treballant per allò que diem la cosa pública, trobar polítiques que permeten el benestar de les persones i que permeten, com no, fer avançar la nostra societat, per poder establir un diàleg sincer i franc, col·laboratiu,
entre diferents àmbits del saber, creant un nou coneixement a partir de la intersecció de diferents camps. En la seva brillant lliçó d'avui, en aquesta carta a les ciències socials, que crec que hauria de ser obligatòria lectura per a qualsevol investigador i no només dels àmbits de les ciències socials, sinó de totes les ciències, el doctor Garcés Ferrer ha deixat ben clar quin és l'element clau del nou paradigma del coneixement i de la innovació, fonaments de qualsevol progrés, i que no és un altre que creure's de l'abans de la ciència i estimar allò que es fa, i que la interacció entre les diferents disciplines, entre camps dels sabers diferents, pugui fer-se realitat. I per això és necessari aquesta interrelació, aquesta connexió i sobretot el diàleg, un diàleg que, com molt encertadament es va explicar en aquest mateix Paraninf la nostra doctora honoris causa Adela Cortina, només existeix quan es planteja en termes d'equitat, quan totes les persones que hi participen es tracten en termes d'igualtat. Doncs bé, així mateix és com el doctor Garcés Ferrer ens planteja el camí cap a la innovació, apostant per una interacció real entre diferents disciplines, entre diferents camps. No pot haver una ciència més important que una altra, no podem continuar treballant en compartiments estancs. Trenquem-los, obrim les finestres a la nova forma de fer ciència, d'arribar a més sabers. Gràcies, professor Garcés Ferrer, per aquest viatge pels segles d'evolució de les ciències socials i per mostrar el camí per a aquest futur que, com molt bé ens han ensenyat, mai és un regal, una cosa que se'ns dona fàcil i ja feta, sinó que l'hem de conquerir dia a dia amb el nostre esforç. I un exemple d'aquest esforç, i a més de la necessària interdisciplinarietat que ha reivindicat en el seu discurs el doctor Garcés Ferrer, sou els nous doctors i doctores que en el darrer curs acadèmic heu assolit aquest grau i als que, almenys una part d'ells, els que esteu ací, en aquest acte acadèmic solemne, donem també la benvinguda. La vostra dedicació d'anys, el vostre esforç i talent us permet recollir avui el Premi merescut de l'excel·lència, el reconeixement per part de la comunitat acadèmica i científica i també de la societat en general de la vostra capacitat d'investigar. A l'investir-vos com a doctors culmineu avui una trajectòria de formació, però no de coneixement. El vostre viatge pel coneixement no té una ítaca a la que arribar, ja que sempre n'hi ha una última frontera del saber, un nou camp per conquerir. Ja sabeu, la resposta a un interrogant obre altres qüestions, altres territoris que cal explorar i estudiar. Això pot parèixer desalentador. Tot el contrari, per a aquells que com vosaltres gaudiu del goig intel·lectual que implica aprendre, descobrir, teniu la infinita possibilitat de continuar vivint aquest plaer de qui sempre està assolint per la innata curiositat i que per la innata curiositat assoleix un nou saber, un nou coneixement. Contagieu-vos de l'entusiasme del nostre nou doctor honoris causa i continueu avançant amb energia pels camins del coneixement i de la ciència. En aquest viatge continuareu tenint sempre al vostre costat a la Universitat Jaume I, l'UGI, la Universitat Pública de Castelló, la vostra universitat, conscients de la nostra responsabilitat social com a entitat d'educació i recerca superior a les comarques del nord de la Comunitat Valenciana, conscients també de que en ciència i tecnologia la llavor per al futur, allò que diem l'energia motriu, sou els estudiants de doctorat conscients també de la rellevància d'aquesta etapa formativa, d'aquest escaló superior de la formació universitària, on prenen forma i cristal·litzen la vocació i la capacitat investigadora dels estudiants amb talent. I conscients també de que en aquesta etapa es produeixen, ho sabem, les contribucions científiques més punteres. Conscients de tot això, hem fet una aposta decidida i ferma, ho sabeu, per estendre el grau de doctor al major nombre possible de ciutadans i ciutadanes amb capacitat i talent. No volem que es perga
és tot necessari per a la societat. Amb aquest objectiu van crear ara fa ja 5 anys el nostre 5è centre, l'Escola de Doctorat, un espai de formació superior dels que oferim 19 programes en diferents àmbits i que compta amb més de 400 alumnes matriculats. El nostre 5è centre, la nostra darrera incorporació al nostre campus, és precisament potser el centre més interdisciplinari, el que agrupa, com deia, programes de totes les ciències i camps del saber. La nostra voluntat ha estat des del principi potenciar aquest centre com una gran pedrera de futur per a la recerca i la innovació, per a la investigació pura i també l'aplicada, per avançar i arribar més lluny i, per tant, fer arribar més lluny la societat. Així hem dotat de recursos i suport fins al màxim que hem pogut, que no és gran cosa en els difícils temps en què aquest nou centre s'ha creat, però continuarem fent-ho també en el futur. A la voluntat de créixer amb nous programes de doctorat, amb programes més interconnectats, interdisciplinaris, buscant noves idees, generant nou coneixement, amb accions que permeten la millor de les formacions per als futurs investigadors. I sobretot amb més alumnes de doctorat que després puguen incorporar-se no només a la universitat, sinó sobretot al teixit productiu per a fer de la innovació el tractor de creixement i progrés econòmic i social del nostre entorn. Amb el convenciment del que el coneixement, en particular la ciència, com apunta el filòsof Huxley, va suposar la mort de la superstició. I ara, en els temps actuals, ens té que servir per desemmascarar allò que anomenem l'engany, la supercheria, les fal·làcies. Com a societat necessitem aquest nou coneixement. Necessitem individus que ens ajuden, com no, a avançar. Necessitem llibertat per a elegir aquest futur, aquest progrés. Sapientia sola libertas est, que resa el nostre lema. Però per a fer-ho necessitem també el suport i la complicitat de totes les administracions i també, com no, del govern de la Generalitat Valenciana, senyor president, de la nostra administració pública de referència, per tal que ens dote del finançament adequat i necessari per a dur a terme aquesta tasca. Necessitem recursos en general per a les universitats, per al seu funcionament ordinari, però necessitem també no perdre el talent ni deixar sense oportunitats de formar-se a qualsevol persona amb les capacitats i la voluntat necessària per a encetar el repte de la recerca superior. I per això és necessària una política pública sostinguda de suport a l'estudiantat amb menys recursos, dotant-los de beques i ajudes suficients i afavorint programes d'excel·lència en la formació dels nous doctors i doctores que estimuli els nostres titulats, el nostre estudiant de grau i màster, a continuar estudiant el doctorat, a continuar escalant la muntanya, el cim sempre llunyà del saber. El professor Garcés Ferrer, que avui s'incorpora al nostre claustre, és no només un exemple paradigmàtic dels beneficis que implica la integració de diferents disciplines, sinó que a més és un expert en el camp de les polítiques públiques i en especial de les polítiques públiques de benestar. I com molt bé ha evidenciat, en molts dels seus treballs, els diners destinats al benestar no són mai o no poden considerar-se com una despesa, sinó una inversió social, un capital que té sempre un retorn major del que suposa el desemborsament inicial. I això és especialment significatiu en el cas de l'educació i de l'educació superior, en aquest cas del grau de doctor i doctora. Tota inversió pública en la formació de nous professionals amb aquest grau, el grau de doctor, té sempre un retorn major cap a la societat. Un retorn que es pot mesurar en indicadors tan evidents com la pràcticament inexistent taxa d'atur entre aquest col·lectiu. També té un retorn en altres àmbits més difícils de mesurar, ho sabem, com poden ser el grau d'innovació, de creativitat i pensament crític que poden representar aquests titulats als àmbits de les empreses, de les administracions públiques.
Com ha demostrat de manera molt brillant el doctor Garcés, els sistemes de benestar europeu són econòmicament viables i necessaris per a construir entre tots un futur de progrés, equitat i valors amb els quals estem plenament compromesos en aquesta universitat. Gràcies per la Carta a les Ciències Socials que heu dictat avui ací, a aquest auditori. Necessitem moltes missives com aquesta per a estimular-nos i avançar en la direcció correcta. Per tot això, aquesta universitat se sent especialment honorada avui amb la incorporació del nostre claustre del professor Garcés Ferrer, un nou referent per a tota la nostra comunitat universitària. En nom d'ella, moltes gràcies per la vostra generositat cap a l'UGI i cap a les noves generacions que tenen en la vostra trajectòria un exemple que seguir amb il·lusió. I a tots vosaltres, i especialment al president de la Generalitat, gràcies per la vostra assistència a aquest acte. Res més. Ens alcem per sentir el Gaude Musicitur. A l'eixida, en la primera planta del Paraninf, hem preparat un refrigeri. És closa la sessió.